Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos a Abramos la Palabra. El día de hoy quisimos cambiar un poco el ambiente y que ustedes nos vieran a los cuatro reunidos. Bueno, realmente tuvimos problemas con la cámara, pero no importa. Como ustedes pueden apreciar, a mi derecha está Antonio Piraquive, a mi izquierda, como siempre, Darwin Gutiérrez y mi hermano Enrique Borges. Como ustedes saben y como nosotros ya lo hemos indicado varias veces, nosotros no somos los super teólogos, ¿sí? Nosotros no tenemos las super universidades en teología ni los super estudios, como muchos también lo tienen, pero nosotros también comprendemos que por más años que llevemos en el Evangelio y por más estudios que hagamos, no nos las sabemos todas. Y por eso intentamos darle respuesta a las preguntas a través de la Escritura. ¿Justamente por qué? Porque nosotros, y este programa se llama Abramos la Palabra. Así que, amados hermanos, no siendo más, vamos a entrar en materia. Estamos tocando el tema de las 5 solas. Hoy nos compete una sola más, una tercera sola. Y en este caso es la sola fe. La pregunta, amados hermanos, es ¿a qué se refiere con solo fe? ¿A qué se refiere con esta frase de solo fe? Hermano Darwin, por favor. Bueno, hermanos, es un placer estar aquí otra vez en su programa, Abramos la Palabra. ¿A qué nos referimos con sola fe? Bueno, sabemos que solo fe, la fe fue como el caballito o el caballo de batalla de Martín Lutero en la Reforma Protestante contra el catolicismo romano, quien vendía las indulgencias y todo esto, pero él empezó a ver la palabra en Romanos y se da cuenta de que la salvación es solo por medio de la fe. Entonces, ¿qué es la fe? ¿A qué nos referimos con la fe? Con sola fe. Nos referimos a que solamente nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Dios, en su carácter, en su santidad, reconociendo que Él es poderoso para cumplir para cumplir la salvación que Él ha prometido dar a los que hemos creído en Él. Yo creo que vemos en el Antiguo Testamento varios ejemplos, por lo menos Adán. Adán creyó en Dios cuando él en el huerto del Edén peca. Dios en Génesis 3:15 le da una promesa, el de la simiente prometida. ¿Y qué hace Adán? Adán cree en esa promesa y por eso es salvo. Dios tiene que cubrir su pecado y matando un animal, cubriendo su pecado, cubriendo sus cuerpos con las pieles de los animales. Es una muestra también de que las obras, de que el esfuerzo humano no sirve de nada, porque anteriormente ellos se habían vestido con hojas de higuera, pero Dios tiene que matar un animal y asimismo cubrirlos con pieles. Entonces, desde ahí se establece un pacto de obras, pero ellos lo creen y por eso es que son salvos. Por lo menos también vemos Caín y Abel. Abel creyó en el pacto que Dios había establecido. Abel llevó una ofrenda de sangre, llevó de los primogénitos de sus ovejas, mas Caín llevó lo que le pareció, llevó el fruto de la tierra. Entonces ahí podemos ver que siempre ha sido por medio de la fe, el hecho de creer que Dios es poderoso para cumplir sus promesas. También lo vemos en Noé, él también creyó a la hora de construir el arca. Pero también claramente lo vemos en Abraham. Abraham creyó que Dios era poderoso y su fe le fue contada por justicia. Entonces, hermanos, siempre nos referimos a solo fe al creer que Dios es soberano en la salvación y que nuestra confianza solamente debe ponerse en Dios, en que Él es grande y poderoso para cumplir sus promesas. Buenas tardes. Bueno, hermanos, pues, como ya lo había dicho antes, tiene un contexto. La palabra o la frase sola fe tiene un contexto. Esta nace, o sea, no nace, sino se descubre o se da a la luz
en un contexto. El contexto era que en el año 1500, en el siglo XVI, ¿sí? En el siglo XVI se predicaba que la salvación usted la compraba. Juan Tetzel iba con una cajita, él decía, cuando el chelín que usted deposita acá toque el piso de esta bóveda, un alma sale del purgatorio y va al cielo. También vendían las indulgencias para poder entrar al cielo. Martín Lutero, por su parte, él llegó a odiar a Dios, porque él decía, ¿cómo yo puedo agradar a ese Dios? Una vez le preguntaron, ¿tú amas a Dios? Y él dijo, amar a Dios, yo odio a Dios. Él dijo literalmente eso, pero porque él no podía agradar a este Dios. Cuando él se hace monje, él se castigaba, se flagelaba para tratar de mitigar el pecado, o sea que él sabía que era pecador, él sabía que su destino era el infierno si no agradaba a este Dios. Pero a él le habían enseñado que por medio de las obras que hace el hombre, pues debía agradar a Dios. En un estudio que él estaba haciendo de Romanos, porque tenía que dar una clase, él se encuentra con el versículo 17 de Romanos capítulo 1, donde dice, porque en el Evangelio, esa palabra es muy clara, el Evangelio se está refiriendo a Cristo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Cuando Martín Lutero se encuentra con eso, dice, yo tratando de agradar a Dios con mis obras pecaminosas, obras de una persona con una naturaleza pecaminosa, pero ahora lee que la justicia de Dios, su rectitud, se manifiesta en mi vida es por medio de la fe en el Evangelio, o sea, en Cristo. Él dijo que se le abrieron las puertas del paraíso de par en par para que él pudiese entrar por esto. Es totalmente lo contrario a lo que se venía predicando. Entonces ese es el contexto en donde nace donde se conoce realmente algo que ya estaba en la Escritura. No es una frase de los reformadores, no es una frase de la Reforma, sino es una frase de la Escritura, sale de la Escritura. Sí, pues, ¿a qué nos referimos con solo fe, no? Bueno, pienso que toda persona que realmente ha conocido de Cristo, ha llegado a conocer de Cristo, pero ha tenido que creer, ¿no? Y a eso a eso se refiere el dicho, solo fe, o sea, solo fe, pero la fe pues es obviamente pues en Cristo. Ya pues ellos ya dijeron casi todo, pero me gustaría leerles Efesios 2, el versículo 8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, aclarando que viene hablando de la vida, ¿no? El contexto inmediato viene hablando de la vida, pero la fe es la herramienta que Dios le da a cada hombre para que podamos creer en Él, ¿sí? Pienso que cada uno de nosotros nunca hemos visto a Cristo, o sea, nosotros no hemos visto a Cristo resucitado. No sé de pronto ustedes allá, las personas que nos vean, pero nosotros no. De hecho, estamos alejados ya como 2000 y piola de años, ¿no? Estamos alejados de lo que pasó. Pero nosotros tenemos una convicción acá, y eso es la fe. Es solo por eso, de creer algo que es prácticamente imposible, pero creemos que Jesús es Dios, creemos que Jesús es el Mesías, creemos que Jesús es nuestro Salvador, ¿sí? Y que aunque Él es judío, sabemos de todo corazón de que lo estamos esperando, entonces estamos creyendo completamente en Él. Entonces es esa fe la que nos lleva a entender la gracia de Dios. Entonces a eso nos referimos con solo fe. Bien, algo muy interesante que mencionaba Darwin era poner ejemplos del Antiguo Testamento, ¿no? Por mencionar uno, Salmo 51, versículo 12, es un salmo escrito por David. Dice el salmo, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, claro, podemos entender que las personas en el Antiguo Testamento que eran salvas por fe, ellos también comprendían que Dios era el único que podía salvar. Y justamente por eso ellos pueden comprender justamente pues, que la fe. Ahora, algo que hoy en día se evita es enseñar realmente qué es la fe. Y justamente esta es nuestra segunda pregunta.
¿qué es o cuál es la fe bíblica? ¿Cuál es la fe que se nos presenta en medio de la Escritura? Hermano Antonio. Bueno, pues nosotros lo pienso que es muy claro, desde Génesis a Apocalipsis, pues siempre la fe va a ser bíblica, es creer en Cristo, como lo dije ahorita anteriormente. Esa es la fe, es creer en Él, es poder entender que Él es el único que nos lleva al Padre, ¿sí? Él es el único que nos da la salvación. Entonces, esa es la fe que la Biblia siempre representa. ¿Por qué? Pues yo creo que porque hoy en día hay muchas gentes que hablan de fe, pero fe en otras cosas, ¿no? Tienen fe en muchas cosas. La gente de hoy en día, hay mucha gente positivista, gente con pensamientos humanos, donde avalan muchas cosas, pero realmente nosotros cuando nos encontramos con la Biblia, vamos a encontrar claramente la fe. Vemos al apóstol Pablo luchando con todas sus fuerzas, siempre mostrando eso, de que la gente creyera en el Evangelio. Es la fe en el Evangelio, ¿sí? Es esa fe en creer lo que hizo Cristo, y es lo que nosotros reiteramos, y la iglesia tiene que ser redundante siempre en eso. Y es algo que tristemente por eso muchas personas no han querido comprender eso y se van a otros pensamientos. Desde el punto de vista bíblico, no mío, sino bíblico, esa es la fe, o sea, a eso se refiere, no sé. Sí, hermano. Bueno, hermanos, ¿cuál es la fe bíblica? Pues el hermano Antonio ya lo explicó muy bien, pero yo quisiera agregar algo. La fe bíblica es poner nuestra confianza completamente en Dios, ¿no? Confiar en su santidad, confiar en su carácter, porque, bueno, lo que decía el hermano Antonio, hoy se ve infinidad de cosas y malinterpretaciones de lo que es la fe. Pongamos un ejemplo. Una persona, un familiar se enferma y la gente piensa que fe es declarar y estar confesando que esa persona se va a sanar y que yo no acepto los dictámenes médicos, sino yo confieso con mi boca de que esa persona se va a levantar y se va a sanar. Eso no es la fe bíblica, porque notemos que la fe bíblica es confiar en Dios, es confiar en su soberanía, en confiar que Él tiene el control absoluto, confiar en su poder. Hay un texto en Santiago 2:19 y ese texto nos dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es realmente, o sea, qué es realmente creer? ¿Qué es realmente creer? Creer es que realmente yo tenga mi confianza en Dios, que toda mi vida descanse en el poder de Dios. Eso es la fe bíblica. La fe bíblica es confiar en Cristo y en su perdón, hermanos. Hermano Enrique, por favor, si nos puedes compartir. Bueno, la fe bíblica, Santiago dice algo muy claro. Dice, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Si alguien dirá, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Pero yo te digo, muéstrame tu fe, que yo te muéstrame tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe bíblica, como decía Darwin, no es aquella que tú lees en la escritura, no sé, una promesa para Abraham, digamos. No, que serán benditas en ti todas las naciones. O lo que dice el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia todas las naciones. Entonces, muchos dicen, no, aprópiese de esa promesa y empiece a pedirle a Dios bajo esa promesa y a pedirle a Dios. Y Dios lo tiene que cumplir sí o sí. Esa no es la fe bíblica. ¿Cuál es la fe bíblica? Si toda la escritura nos habla de Cristo, toda la escritura nos habla acerca de la salvación por medio de Cristo. Y si hablamos de la salvación por medio de la fe en Cristo, la fe bíblica es cuando yo pongo mi confianza en Jesucristo, que Él es mi Salvador, que yo necesito salvación. ¿Ahora salvación de qué? Pues de la ira de Dios. Si yo necesito esa salvación y pongo mi fe en Cristo, esa fe va a provocar que yo haga buenas obras. Esa es la fe bíblica. No el pedirle a Dios y que Dios me vaya. Sí, Dios lo puede hacer. Porque Él dice, ustedes no reciben porque no piden, pero es pedir conforme a su voluntad. ¿Sí? Pero la fe bíblica, la que se nos narra en toda la escritura, esa fe es, y de la que estamos hablando en este momento en este programa, es esa confianza en Jesucristo.
Y esa confianza en Jesucristo provoca que yo ande en justicia. Así como anduvo Cristo, que Cristo es justo, perfecto delante de Dios. Cuando yo pongo mi fe en Él, mi pecado es imputado a Cristo, es pasado a Cristo, y su justicia es pasada a mí. Pero esa justicia yo la tengo que vivir. Sí, soy justo delante de Dios, tengo una posición justa delante de Dios por Él, pero esas obras también se tienen que manifestar en mí. Esa es la fe bíblica, una fe que provoca obras, no obras para yo ganarme la salvación, sino que soy salvo para servir a la justicia. Esa es la fe bíblica, como la muestra. Amén, hermano. Para terminar, pues la respuesta a esta pregunta voy a leer una definición de lo que se cree o se considera como sola fe. La doctrina de sola fide o solo por la fe afirma que el perdón de Dios para los pecadores culpables se concede y recibe a través de la fe sola, con exclusión de las obras. Toda la humanidad, se afirma, ha caído en el pecado, que eso nos lo enseña Pablo, que todos, por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos. Se afirma, ha caído por el pecado bajo la maldición de Dios y es incapaz de salvarse a sí misma de la ira y de la maldición de Dios. Pero Dios, basándose en la vida, muerte y resurrección de su Hijo, únicamente Jesucristo, que ya lo hablamos en solo Cristo, que ustedes lo pueden apreciar, otorga a los pecadores perdón judicial o justificación que se recibe únicamente a través de la fe. Algo muy interesante que aquí menciona también más adelante es que la fe es atribuida, no es impartida, no es infundada, sino que es atribuida, es un atributo de Dios. ¿Cómo yo puedo saber si tengo fe o no tengo fe? Amén. Sí, hermanos. Yo creo que el hermano Enrique lo ha dicho muy claramente, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber si realmente Dios me ha dado la fe? Porque lo que su merced dice, la fe es un don de Dios y es un regalo de Dios. Entonces, ¿será que la fe yo la puedo ejercer por mí mismo? ¿O será que Dios en su soberanía me da esa fe para que yo crea? Que, bueno, eso es otro tema, ¿no? Hay algo que se llama la elección soberana y de pronto en algún momento lo tocaremos, pero ¿cuál es, con respecto a la pregunta que su merced hace, cómo puedo yo saber si realmente he tenido fe? Bueno, primera, segunda y tercera de Juan nos dice que nosotros, las muestras de que realmente yo tengo fe, de que yo soy salvo, y Santiago también nos lo dice, es que yo haga buenas obras. Entonces yo puedo demostrar que soy salvo por los frutos que hago. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Entonces, si yo doy, bueno, él también dice, ¿no? Un mal árbol no puede dar buenos frutos y un buen árbol no puede dar frutos malos. Entonces, yo demuestro que yo he creído es porque yo doy buenos frutos, porque mi vida realmente ha cambiado. Hay una frase de Paul Washer muy importante, que es muy buena. Él dice, es imposible que si una persona se estrella contra un camión, no ocurra nada en su vida, ¿no? No le pase nada. Y es eso, o sea, es imposible que yo diga tener un encuentro con Dios o que yo diga creer en Dios y que no pase nada en mi vida. Entonces, la muestra de que yo he tenido fe realmente que mi vida ya no es igual, que yo he cambiado. Y esa es, digamos que ese es el meollo de la generación de hoy en día, ¿no? Que la generación contemporánea dice que cree, o sea, creer en Cristo y tener fe en Cristo, entre comillas, es una moda. Eso es una moda, pero no lo viven, no lo demuestran con sus actos. Ahora, también para agregar algo ahí rápidamente, muchos dicen el bautismo es el paso de fe. El bautismo es el paso de fe. Pero, hermanos, nosotros sabemos muy bien, y sí, puede que sí, que el bautismo es el paso de fe, pero sabemos nosotros que hay muchas personas que se bautizan y ni siquiera saben en quién han creído, ni siquiera saben en quién han puesto su confianza, porque les han mostrado un Cristo distorsionado, un Cristo que no es el bíblico. Entonces, a pesar de que se bauticen, están siendo mal testimonio, y entonces ahí queda en juego ya el nombre de Dios.
con respecto al mundo a los incrédulos, ¿no? Hermano Enrique, que lo vi ahí hojeando y pasando hojas, por favor. Respecto a lo que tú decías acerca de que Dios da la fe, pues sí, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pablo está hablando aquí de la buena noticia del Evangelio, ¿sí? Esa fe, cuando tú escuchas la buena noticia del Evangelio, obviamente te tienen que decir que tú eres pecador, de que tú mereces la ira de Dios. Si no, digamos, si yo veo a un Antonio que tiene una enfermedad y veo 10 síntomas claros en él, y le digo a él, tengo esta cura para ti para ti, tómatela, te va a hacer bien. Antonio va a decir, usted está loco, yo estoy bien. Pero si le digo, mira, te vas a morir, veo que estás desnutrido, veo que está pequeño, veo que... Entonces, él va a decir, oiga, sí, yo me siento así, y si ve claramente los síntomas en él, entonces ahí sí le ofrezco mira, tómate esto que esto te va a aliviar. Así es con el Evangelio, tú le muestras al pecador y el pecador entiende que merece la ira de Dios, y al oír la buena noticia del Evangelio, pues su fe, pues obviamente ¿qué pasa? Así como dicen hoy, místicamente se va a activar, ¿sí? Pero bíblicamente sí esa fe va a ser recibida. Entonces esa persona le queda más remedio que decir, venga, yo necesito a Cristo. Allí yo sé, en mi convicción de pecador, de que merezco la ira de Dios, como Martín Lutero lo dijo, entonces allí yo voy a entender que realmente necesito la ira de Dios. Por ende, la ira de Dios no es sino la salvación. Necesito a Cristo porque yo soy pecador, porque merezco el infierno, entonces voy a echar mano. Allí yo conozco que tengo fe, en mi propia convicción de pecado. Sí, o sea, digamos, desde el punto de vista, digamos, pues yo lo veo, no es que Dios, o sea, porque decir que Dios a unos les va a dar fe y a otros no, sino que la fe, lo que dice Luchito es muy cierto, o sea, la fe viene es simplemente pues predicar el Evangelio, o sea, sencillo, o sea, ¿cómo se activa esa fe en la vida? Pues predicando el Evangelio de Dios, no más. Esa es la manera en que Dios usa y el Espíritu Santo trae convicción para que la persona pueda ya creer. Claro, o sea, es mirar nuestra condición, ¿no? Porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones y la conciencia, hay algo que Dios nos dio que es la conciencia, entonces nosotros, lo que hablábamos hace un momento, Dios tiene, si Dios va a juzgar a las personas, debe tener algo con que juzgarlas, y por eso Dios ha implantado su ley en nuestros corazones y ha puesto una conciencia para que nosotros sepamos lo que está bien y lo que está mal, y para reconocer. Pero una persona dice la palabra que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces es eso, el ser humano está enceguecido completamente con respecto a la luz de Dios, al Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio para que esa fe, como dice Lucho, sea activada, para que las personas puedan creer, ¿no? Porque bien, nosotros sabemos, sí, bueno, Dios es el que nos da la fe, porque porque la salvación es puramente de Él, ¿no? Pero entonces hay una responsabilidad humana también de creer. Entonces ahí están las dos. Pero lo más importante es que la salvación es a través de la predicación del Evangelio, y es por gracia, ¿no? Entonces, como decía Hernán, no es una fe impartida, que muchos hoy dicen, no, vamos a orar por ti para que tengas más fe. Vamos a hacer X o Y cosa para que esa fe se active en ti. No, Pablo nos está diciendo que es por la predicación de la palabra de Dios, la predicación de la buena noticia de Dios, del Evangelio de Dios, por nada más, ni heredada, ¿no? No es que mi papá es pastor, entonces por ende yo entro al cielo debajo de las naguas de mi mamá. No es así. También es eso, o sea, digamos, cada ser humano tiene fe en algo, o sea, de eso sí tenemos que ser. Ustedes van a otros países, por ejemplo los de Lilán, esa gente, ellos creen y convencidos y van y se ponen aquí las bombas y por mi Dios se matan y se asesinan y todo eso, ¿cierto? Y matan gente convencidos en algo, ¿sí? O sea, de una u otra manera el ser humano siempre va a tener fe en algo, pero ahora nosotros, obviamente ya el Evangelio hace
que nos enfoquemos a quien de verdad debemos profesar fe, a que es Jesucristo. O sea que de nada sirve echarme los ayunos de mediodía los sábados para recibir más fe. Básicamente. No, porque vienes por la palabra. Sí, o sea, básicamente no sirve de nada. Lo mismo subirse de rodillas a Monserrate. No, tampoco, eso no sirve de nada. Porque Y eso que estás ayunando. Igual, si tú vas a ayunar y no vas con la palabra de Dios, pues ¿a qué vas? Y no es el ayuno, no es el aguantar hambre, porque a veces decía un pastor, nosotros le hacemos huelgas de hambre a Dios, no, hasta que no me dé esto yo no como. No, pero tú, si el verdadero ayuno, el ayuno bíblico, es tú vas con Dios, secreto, como lo dice el Señor, y obviamente vas con la palabra del Señor, y no es el ayuno, no es el aguantar hambre, sino es el estar en la comunión con Dios, el estar leyendo la palabra del Señor, allí comprendiendo el Evangelio, es que tú vas a recibir. O sea, hermanos, digamos, referente al tema, a mí me duele decirlo, pero tristemente a veces por no estudiar la palabra, por no leerla y estudiarla, los cristianos nos volvemos a veces, perdónenme, de pronto no quiero ser peyorativo con los que creen en otras cosas, por ejemplo los católicos y esto. Antes de eso, ¿qué es peyorativo? O sea, peyorativo es como ofensivo, ¿sí? Ofensivo, de pronto que la gente se sienta ofendida. Pero hablan de los católicos que ellos hacen esto, lo otro, como decía Darwin Cohen, y se ponen frijoles en los zapatos, suben Monserrate, se echan látigo por todo el cuerpo y mejor dicho, se ponen agujas acá, hacen un poco de cosas, pero vemos hoy en día a muchas iglesias en lo mismo. Los ponen a gente que hace que ayunos de 40, incluso dicen, no, yo superé a Jesús, lo hice de 50 días. O sea, gente con cosas de esa magnitud, como si eso lo salvara cuando ya somos salvos, ¿sí? A esas cosas, y la gente dice no. Entonces, y se olvidan de eso, que es solo por la fe en Cristo. Y ya de ahí empieza uno, como dice Darwin, como dice Luchito, nosotros ya hacemos obras, es por eso. O sea, ese es el motor de nuestras obras, el haber creído en Cristo, y son obras que son de bendición. Algo muy interesante que Antonio mencionaba y que termina siendo como un tema de orgullo muchas veces en pastores es el hecho de que se encierran y hacen ayuno de 40 días y salen delante de la feligresía muy orgullosos ellos diciendo que hicieron un ayuno de 40 días. Si alguno de esos hermanos está viendo, pues hermanos, si lo va a hacer como lo hizo Jesús, pues lo invito a que vaya al desierto de la Tatacó, al desierto del Sahara, sin agua ni nada, y pues a ver si aguanta y los 40 días. Ahora, estábamos tocando justamente el tema de obras o fe. Bueno, ya sabemos que la fe es para salvación, ¿cierto? Y por medio de las obras yo puedo reflejar mi fe, reflejar el hecho de que yo soy salvo. ¿Qué obras? ¿Qué tipo de obras? Yo pienso que la obra más evidente en la vida de un creyente es el amor. El amor. O sea, Cristo, Él viene y nos muestra eso, el Padre nos muestra a través de su Hijo, su amor. Y es evidente, o sea, yo he recibido el amor de Dios, pues evidentemente yo también tengo que mostrar el amor a todos mis hermanos e inclusive a los que no conocen del Señor, a los familiares que tenemos duros, que son duros de roer, a ellos hay que amarlos, aunque a veces es difícil, pero en eso también mostramos. Eso es el principal, pienso que es la obra realmente que es fruto de haber creído en Cristo. Y pues ahí sí como decimos, la única obra, o sea, la única obra que realmente salva, pues es la obra redentora que hizo Jesús. Esa obra sí vale, esa sí es válida, esa es la única válida, y a través de esa es que nosotros podemos amar a otros hermanos. Sí, hermano, decía otro hermano, decía, la salvación sí es por obras, pero solo por una, la de Cristo, no por ninguna de nosotros. Yo creo que nosotros vemos hoy en día con todo esto de como el despertar de lo que Dios está haciendo en las iglesias reformadas y todo esto, vemos a muchos hermanos que tienen mucho conocimiento bíblico, tienen mucho estudio teológico, y todo eso está bien, pero también sabemos muy bien, y como decía Hernán, uno puede llevar 20 años en el evangelio y aún así no se las sabe todas. Entonces hay otro problema dentro del cristianismo, es que tienen mucho conocimiento teológico pero no tienen amor. No se refleja a Cristo por nada, y eso es una muestra de que a pesar de que yo me sepa la Biblia al derecho y al revés, si no tengo amor, nada soy. Y lo dice el apóstol Pablo claramente. Yo puedo hablar en lengua, yo puedo tener los 9 dones, pero si no tengo amor, nada soy.
como metal, soy como metal que retumba. Entonces, lo que dice Antonio es la verdad, o sea, la obra más clara de nosotros como cristianos es el amor, y lo hablábamos también hace un momento. Cristo, ¿cómo la gente sabe que nosotros somos discípulos de Jesús? Porque tengamos amor los unos por los otros. Entonces, esa es la obra más maravillosa, de que tengamos amor, de que podamos crecer en humildad, en amor. Digamos eso que dice algo es cierto, también, pero a veces la gente malinterpreta el amor. Y hoy muchas personas creen que las obras son que coger a la gente y tumbarla, o otros, lo que dice algo, o sea, son dos extremos. Hay un extremo donde la gente hace cosas raras y piensan que eso es la máxima, eso sí es una obra, dicen, eso sí son las obras de salvación, que ya yo empiezo a ver demonios. O sea, piensan que eso es una obra de salvación, que Dios me abre el entendimiento, entonces como Eliseo y el siervo Jesús, creo que era el que se llamaba el siervo Eliseo, y que ahora sí veo cosas espirituales, pero lo que no dicen es que él vio ángeles de Dios, no vio demonios. Pero bueno, sí, esa es la otra. Pero sí, ven lo que realmente deberían ver, que es algo bíblico. Pero bueno, aunque los demonios también están en la Biblia. Pero también otra cosa, el otro extremo, que es lo que decía Darwincito, y es cierto, o sea, se van a un extremo ya teológico y esas personas son tan duras. Es eso. Ahora, también ustedes pueden decir, no, pero miren, la gente que estudia la Biblia a veces es dura con otras personas, pero realmente cuando no es que uno sea duro, sino que uno mira la palabra, y la palabra, por ejemplo, uno ve, por ejemplo, Pedro, o ve Pablo, que Pablo le daba duro a estas personas que enseñaban cosas que no eran, y él les dice cosas fuertes. Jesús como le dijo a los fariseos, ¿no? Generación de víbora, o sea, le está diciendo, ustedes son la generación de Satanás, o sea, literal, o sea, le está diciendo eso. Entonces, ¿por qué? Porque enseñaban lo que no eran, o sea, malinterpretaban la escritura. Entonces, a veces por eso pareciera que nosotros estuviésemos atacando a las personas, pero no es eso. Nosotros solamente nos estamos basando en esto, en la palabra. Amén. Hermanos, algo también que ya para darle el paso al hermano ante Lucho. Lo que Antonio estaba diciendo, o sea, muchos piensan de pronto, tenemos ese concepto, ¿no? De que el amor es yo abrazar a mis hermanos y estar acariciándolo y, mejor dicho, darle un abrazo de oso, ¿no? Pero, hermanos, yo, o sea, sin dar nombres ni nada, pero ¿cuántas iglesias se está predicando un evangelio diferente? Y aún así el pastor va y abraza a la congregación y es muy amable y eso, pero realmente está predicando un evangelio diferente. Entonces, ¿será que eso es amor? ¿Será que el amor no sería mejor decirle, se están condenando, necesitan un Salvador, necesitan a Cristo? Porque Dios pedirá cuentas de eso. Y entonces la gente malinterpreta el amor, piensan que el amor es de pañitos. Mire, si yo tengo amor, yo le digo a la gente, Dios es un Dios de ira. Y que pena, Luchito, ya te vamos a hablar. Eso, o sea, es que algo me llevó la mente a otro campo. Pero miren, o sea, si ustedes analizan bien lo que está pasando ahorita en el mundo, o sea, por ejemplo, mire cómo crían hoy en día a los hijos. No le pegues a los niños. Ay, les creas un trauma a los niños y eso es tremendo, y los niños se vuelven malos. Por eso son ladrones, por eso son atracadores, porque no hay que darles papá a los niños. No, a los niños hay que consentirlos, y por eso, y es una alcahuetería hoy en día, ¿sí? Con todo respeto a los niños, cuando los niños están haciendo lo malo, pienso que la Biblia es muy clara, y la Biblia es la máxima autoridad, y es por encima de cualquiera. Ella nos manda a que nosotros debemos corregir a los hijos, pero eso, de esa manera también se infiltra ese evangelio ahorita suavecito, que todo con pañitos de agua tibia. No le digas esa palabra pecado, no, esa palabra no existe, esa palabra es ofensiva, no, haces cositas malas, ¿sí? Y eso no es así. O sea, la Biblia, cuando Juan el Bautista, ¿cómo llegó diciendo? Dijo, muchachos, ustedes hacen cositas malas, arrepentidos. Entonces, es el dolor de Juan el Bautista y el dolor de Cristo, porque Jesús también lo hace, sigue con el mismo, arrepentidos, era que la gente no se perdiera. Porque el mayor dolor, y el dolor que es real, es que mucha gente se va a perder en el infierno. Y lo mismo con los papás, que no corrigen a sus hijos. Entonces, ahora, no con eso estoy diciendo que a los hijos hay que maltratarlos, no, pero hay que corregirlos. Y para eso está la varita, para eso está la colita.
Para eso está eso, para que ellos también, cuando crezcan, respeten a los papás. Pero hoy en día uno ve niños que cogen y el profesor le dice algo y ya le hace pistola al profesor, porque en su casa no lo corrigieron. Y eso también está metido en la iglesia. No, y no solamente eso, en nuestro contexto, ya le sacan cuchillo, le sacan revólver, cualquier cosa a los maestros. Hermano Enrique, por favor, ilústrenos, ahora sí. No, tú hablaste acerca de cuáles obras, ¿no? Hoy en día podemos malinterpretar, y todos hablamos del amor, y es la obra principal está totalmente. Pero muchos pueden malinterpretar el amor. No, yo tengo amor por mis 10 esposas. O el amor de un hombre por otro hombre, o una mujer por otra mujer, que hoy en día también se toman textos bíblicos y se sacan de contexto y solamente para el pretexto de pecar. Pero usted ve a Pablo en sus cartas cómo corrige a las iglesias. Él habla acerca de corregir el adulterio, él habla acerca de el que robaba, ya no robe más, el que cometía adulterio ya no cometa adulterio, el que decía mentiras, ya no lo haga. ¿Sí? Ahora, ¿a qué nos lleva esas obras? A obedecer. Y esto usted ve y tiene una... O sea, tú ves los 10 mandamientos. Las obras de los 10 mandamientos. Porque de la ley y los profetas depende, sí, el amor a Dios y el amor al prójimo. Sí, pero ese amor, esas obras, perdón, también nos lleva a dejar el pecado, a no adulterar, a no robar, a no odiar, a no matar. Me gustaría leer un momentico Jeremías capítulo 30, versículo 11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te dejaré no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Y en el Nuevo Testamento nos dice que Dios corrige como el padre corrige al niño, como aquel padre que corrige al que le sirve, al hijo que le sirve. Exactamente. Entonces, en el amor también hay corrección. No es que, como decía Antonito, no es que uno se vaya y, no, que tal persona está mal y se le va encima y mucho le da totalmente vergüenza. No, sino que hay que corregir muchas cosas en amor. Y en ese amor uno está diciendo, tú tienes que corregir esto porque no me gustaría verte en el infierno. Y una forma de evangelizar, una forma de mostrar amor, dice Ray Comfort, dice, la forma de mostrar amor es predicar el evangelio, porque llegará el día del Señor, es un día terrible. Y yo no quisiera ver a mi familiar, a mi amigo o otra alma enfrentándose a Dios sin Cristo. Es terrible. Entonces, una forma de amar es evangelizar. Y las obras que nosotros hacemos son los caminos de Dios. Él dice, yo pondré mi espíritu en vosotros para que andéis en mis caminos, para que caminen en las obras que Él ha preparado. Y son esos, a los 10 mandamientos nos lleva Dios. Amén, hermano. En resumen, el amor es lo principal, lo que decía Antonio. Y debido a ese amor hacemos 2 grandes obras. Que una es alejarnos del pecado y buscar la santificación, y la otra es salir a predicar para que el otro se aleje del pecado y también busque la santificación. Dentro de estas obras también encontramos pues, el fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, paciencia y sus demás virtudes, porque es un solo fruto del Espíritu Santo que tiene 9 virtudes, que las encuentran en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Bueno, amados hermanos, una pregunta que salió en medio de la conversación que tuvimos es acerca de cómo hoy se maneja la fe, porque vemos que la fe lastimosamente se ha tergiversado de una manera garrafal, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos catalogar la fe de hoy en día? ¿Como fe o como positivismo? Pues, hermanos, lastimosamente hoy en día es más positivismo que fe. En la mayoría, la mayoría no. En la cristiandad actual se ha metido una cosa que se llama el evangelio de la prosperidad.
Y dentro de este evangelio de la prosperidad, pues obviamente a los pastores, a los líderes les interesa es prosperar, ¿sí? Pero entonces ellos añaden otra cosa más, cosas, bueno, entre muchas, añaden una que es se ha vuelto muy famosa y que lastimosamente muchas iglesias en Latinoamérica han adoptado, que es el confiésalo y recibe, la confesión positiva. El hecho de estar diciendo, le dicen a la gente, es que declárelo porque el poder está en su boca. El poder está en usted, el poder está en que usted lo confiese. Y entonces a la gente uno la encuentra y es, yo decreto que voy a tener una casa, yo decreto y yo declaro que voy a ser sano, que voy a hacer esto y que voy a hacer lo otro me he encontrado con otra cosa que también le han dicho, mucho, he escuchado a varios que dicen, es que usted tiene que declararle a Dios que inquiete a esa persona, que no la deje dormir. Entonces uno dice, Dios mío, ¿y dónde está el amor? pero entonces, hermano, se ha vuelto más positivismo, más el poder que yo tengo y no el poder que Dios tiene para hacer las cosas. Entonces, ahí entran textos como el que decía ahorita Lucho en Romanos capítulo 4, versículo 22, donde dice que él llama a las cosas que no son como si fuesen. Y hermanos, eso es un contexto completamente diferente. Es un contexto donde el apóstol Pablo está explicando a Abraham, está explicando la fe y que él creyó en ese Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen, no en que nosotros tengamos esa autoridad para poder decretar y poder declarar y poder llamar cosas que no son como si fuesen. Ahora, ¿quién tiene el poder para decretar? El único que tiene el poder para decretar siempre han sido los reyes. Los reyes eran los únicos que decretaban una ley, un estatuto. ¿Y quién es el único que tiene poder para decretar? ¿Quién es nuestro rey? Dios, Cristo. Entonces es el único que puede decretar. Digamos, lo que dice Darwin es muy cierto. Hay muchos que de pronto también cogen y dicen, no, pero es que somos reyes y sacerdotes. Entonces ya ahora tenemos la autoridad. O la otra es, somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, se nos olvida que antes que, bueno, hijos, pienso que yo somos siervos, ¿no? Sí, somos hijos de Dios, claro que sí, por su misericordia, pero somos siervos, pienso que lo mejor que podemos decir es que somos siervos, ¿no? Y bueno, la verdad, o sea, la gente ya va, y lo que decía Hernancito y lo que decía Darwin, la fe ya la llevan a algo más allá, algo como metafísico. Tristemente tengo que hablar que personas, por ejemplo, como el pastor John Pongui Cho, o sea, es un hombre que como un libro de él que es La Cuarta Dimensión, ¿no? Donde retratan cómo uno puede dimensionar las cosas, uno las puede visualizar primeramente, o sea, uno se embaraza de esas cosas, después uno las escribe, ¿sí? Y uno tiene que pidiendo, pero realmente, ¿qué fe es esa? O sea, ¿qué es lo que yo pido? ¿Para qué pido yo? Cuando la Biblia uno mira que lo que nosotros debemos pedir es la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros debemos pedir. Cuando uno mira el libro de Juan, de Primera de Juan, uno se da cuenta que uno lo que pide, nosotros dice que, hijitos, ustedes saben pedir, pero porque nosotros ya hemos entendido el Evangelio. O sea, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Que otras personas crean en Cristo. Ese debe ser nuestro pedir, pero la gente no. O sea, volvemos algo del Evangelio, algo tan terrenal, tan carnal, que nosotros pensamos que tenemos que pedir es un carro, que yo quiero fincas, yo quiero lotes, yo quiero casas, quiero, mejor dicho, y van a ese extremo, ¿no? Lo que decía Darwin de yo declaro, yo decreto, yo lo digo, pero aquí hay algo que me gusta mucho y me gustaría compartir con mis hermanos, basado en eso, que muchos a veces dicen que no, somos los hijos de Dios. Me gustaría leer qué hizo el verdadero Hijo de Dios, el que realmente es el unigénito de Dios, que sí es hijo de Dios. Nosotros somos adoptados, ¿no? Eso debemos tenerlo bien claro. Pero ¿qué hizo Cristo? Y me gustaría enfocar en la tentación. Vamos a abrir la palabra, ahora sí, dice acá. Entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto, en Mateo 4, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre en el desierto, ¿no? Ayunó allá Jesús, como ahorita dijo Hernán. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Miren, ustedes aquí pueden darse cuenta que el diablo ataca la necesidad, se puede decir, de la carne de Cristo, humana de Cristo, que era que él tenía hambre y inmediatamente se le aparece ahí sí el diablo y le dice, no, mira, usted, si eres hijo de Dios, o sea, le dice, si eres hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Hoy en día muchas personas caen en esa tentación y pienso que muchos, de hecho yo años atrás yo también caí en eso. Yo decía, no, yo soy hijo de Dios, entonces yo puedo decir, yo tengo en mi boca un milagro, ¿no? Entonces puedo declarar y puedo decretar esto. Pero mire que Jesús dijo, ay, sí, yo soy hijo de Dios, venga, yo convierto. No, él no hizo eso, sino Jesús que dijo y respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, ustedes miran, Jesús, por más hambre que tuviera, por más necesidad física que tuviera, él, ¿a qué se sometió? A la palabra de Dios. Allá podemos entender, ve qué lindo esto, ¿no? Y sigamos leyendo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, nuevamente otra vez, échate abajo porque escrito está, mire que Satanás también le sacó la Biblia, ¿no? Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Si ustedes leen el Salmo 91 y ustedes leen bien ese texto, el diablo le quita una cosita, ¿sí? Pero Jesús, ¿qué le contesta? O sea, mire que Satanás a veces, y eso va, porque hay personas que dicen, no, pero es que está bien decretar y declarar, porque uno puede decretar y declarar, pero basado en la palabra de Dios. Y Satanás aquí le sacó, ¿qué? La palabra de Dios, pero quitándole cositas, porque usted sabe que así es el diablo. Y a veces nosotros utilizamos versículos de la Biblia, digamos, por ejemplo, como decíamos, por ejemplo, las promesas de Abraham, cuando sabemos que son para él y para su pueblo, para su simiente, pero nosotros, no, las promesas de Abraham son para nosotros vamos a, que todo lo que pisemos, sí, o sea, empezamos a decir eso, y es con la palabra, ¿cierto? Pero mire lo que Jesús dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ve? ¿Y cuántas veces nosotros también caemos en eso? Estamos tentando a Dios cuando cogemos la palabra para nosotros, pensando que es para nosotros, y diciendo, no, esta palabra es para mí. Estamos tentando a Dios. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te haré si postrado me adorares. Ahí vemos el corazón, ahí es donde el diablo realmente se destapa y Satanás lo que siempre quiere es la gloria para él. Y si nosotros miramos, o sea, muchas veces nosotros estamos igual que el diablo, hombre, de verdad. Queremos para nosotros la gloria, las cosas. Qué tristeza. Entonces pienso que aquí está muy claro, y que cómo Jesús actuó, cómo Jesús siempre se sometió a la palabra de Dios. Bueno, pues realmente esto sí se ha metido bastante en la iglesia, muchísimo, y aquí vemos el deseo del humano agarrar cosas, ¿no? De ser próspero, de tener riqueza, porque ya no van a las iglesias por escuchar la palabra de Dios o por escuchar el evangelio, sino por el dinero, por los bienes materiales, y desafortunadamente no es así. Siguiendo el ejemplo de Antonio, quiero mirar qué hizo el Hijo de Dios, el Hijo legítimo de Dios, porque nosotros somos adoptados, ¿no? El Hijo, el unigénito de Dios. En Lucas capítulo 22, y voy a leer desde el verso 40. Dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, siendo el mismo Dios, ¿qué estaba pidiendo? Que la copa de la ira de Dios se alejara de él, que él no pasara por esa copa. Y él le dijo, si quieres, pero que no se haga mi voluntad. Él mismo siendo Dios, el mismo Dios encarnado, podía haber dicho y decretado y declarado, la humanidad es totalmente santa y son salvos. Él lo podía haber hecho o no lo podía haber hecho. Lo podía haber hecho, es Dios. Pero aún así él ora sometido a la voluntad del Padre. Él no dice yo declaro y decreto, no, él dice, Señor, si es tu voluntad,
quita de mí esta copa. ¿No hay otro medio? ¿No hay otra forma? No, quita de mí esta copa. Y vemos que él ora 3 veces. Él va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Y Dios no le responde. Le dice no. Creo que la única oración en la cual Dios no le dio lo que él quería. Es la única oración que Dios no le dio lo que él quería. Entonces, ¿qué aprendemos de acá? Nosotros nos creemos más que Dios. Siendo paganos, siendo gente que pecadora, nos creemos más que Dios y que por medio de mis palabras, que mi palabra tiene poder y que mucha gente hoy en día dice, no, es que ay, me duele la cabeza y otro le dice, hermano, no diga eso. No diga eso porque si usted lo dice es porque lo está viviendo y si usted lo dice entonces eso es lo que le va a pasar. Y a mí me gusta sacarle la piedra a la gente diciendo, no, estoy así, así, así. Y así la gente diga, así la gente me saque con esas vainas. A Jesús también le pasó. Después de que Pedro hace la confesión de que Jesús es el Cristo, él les anuncia su muerte. Ahora tengo que ir a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los pecadores y será muerto y al tercer día resucitó. ¿Y qué hizo Pedro? Lo llamó a un lado y dijo, que no le vaya a pasar eso, maestro. O sea, cállese. Hermano, no decrete eso, porque eso es lo que le va a pasar. Y seguro algunos dirán, no, por eso fue que le pasó a Jesús lo que le pasó. No, porque ya venía escrito. Ya tenía escrito que el Mesías tenía que pasar eso. Pero él ora, obviamente como humano, él se sintió con miedo. Que muchos dicen, hermano, no tenga miedo. Se sintió con tristeza. Pues estaba triste, estaba con miedo, pues porque se iba a alejar de la presencia de Dios, de la presencia del Padre. Realmente iba a sufrir eso, la ira de Dios sobre él. Pero él ora diciendo, pidiendo la voluntad de Dios. Y ahora no significa que tú no pidas por algo que estés sufriendo, no. O algo que tú necesites. Lo que pasa es que Dios ha diseñado la oración o el darnos cosas es a través de la oración. ¿Por qué lo diseñó así? Sepa. Dios sabe. Porque Él mismo dice, ustedes piden, ustedes no reciben porque no piden. O sea, no oran, no me buscan oración, no reciben. Yo las tengo, yo tengo cosas y se las puedo dar, pero ustedes no me buscan oración, se las puedo dar. Pero es conforme a la voluntad de Él. Porque también dice, y ustedes no reciben, y si piden para gastar en sus deleites, en sus propios deseos. Entonces por eso Dios, no. Ahora hay que buscar la voluntad, Señor. Nosotros queremos que la IBR crezca, nosotros queremos que mucha gente se congregue y conozca el Evangelio. ¿Es voluntad de Dios que nosotros prediquemos el Evangelio? ¿Es voluntad de Dios que la gente se salve por la predicación? Es voluntad de Dios, o sea que nosotros no tenemos ya que orar, Señor, permítenos predicar en el parque. No, nosotros ya estamos predicando. Y Dios irá añadiendo, porque Él ya lo dijo. O sea, nosotros conocemos la voluntad de Dios y como decía Toñito, debemos pedir conforme a esa voluntad del Señor. Si necesitamos cualquier cosa, bueno, vamos a pedirla. Pero ¿y si Dios no te responde? Si Dios te dice, no, si usted no la, pues es una señal para dejarte orar por eso, hermano, porque Dios no es su voluntad de que nosotros le recibamos. Sí, entonces hay que mirar también los deseos que yo quiero que la iglesia crezca para recibir diezmos y me compro un carro, a ver si dejo andar a pie y ya tengo los zapatos desgastados. No. Entonces, mire el deseo que hay detrás de eso. No, ya, por favor. Pero mira lo curioso del caso y lo que menciona Enrique. Es lo siguiente. Muchos pastores piden diezmos para enriquecerse, para comprar casa, carro, beca y vaca, ¿cierto? Pero también en medio de sus discursos le dicen a la gente que tiene que pedir para que reciban, ¿cierto? Entonces, y aquí entra algo que se llama la ley de atracción, que es lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que mi pensamiento siente, lo que mis emociones sienten. Tengo que ponerle fe y creer y así se hará. Y entonces empiezan a coger una serie de versículos que ahorita vamos a contextualizarlos un poco más, ¿sí? Para cogerlos como excusa, y son pastores que piden diezmo, se enriquecen y aún así les venden este discurso barato de que si usted no pide no recibe. Pero pues nos estamos dando cuenta que ellos no piden carro, sino que piden diezmos y lo invierten en el carro. Entonces termina siendo un discurso muy ambiguo que ellos manejan lastimosamente hoy en día. Y el problema no es que ellos queden mal.
sino que Cristo es el que queda mal, el Evangelio es el que queda mal, perdón la expresión, por esta manada de ladrones que hay. Entonces, ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. Hermano Antonio, ¿voy a leer algo? Sí, claro, digamos, obviamente nosotros no es que estemos en contra de que un pastor de pronto tenga sus cosas, claro que no. Pienso que obviamente uno no es por envidia o algo así, porque es que esos hermanos tienen envidia que los pastores prosperen, no, sino que la palabra es muy clara, digamos, uno debe mirar, por ejemplo, en Timoteo, uno ve los requisitos de un pastor, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Y ahí están muy claros, y pienso que hay más requisitos morales, primeramente con Dios y después con las personas, que otras cosas materiales. Y ya para estos que dicen, no, pero es que nosotros se basan en la ley de Moisés para los diezmos y todo esto. Entonces, si quieren basarse realmente y quieren ser tan bíblicos en esa parte, entonces no deben tener nada, porque los levitas y los sacerdotes no tenían nada, yo no tenía ningún terreno, nada. Entonces, y que de pronto lo que podemos decir, el estudio que hacíamos una vez nosotros acá, es que ellos recibían, si un sacerdote ahorita existiera, él recibiría de pronto el mínimo actual, que digamos, entonces eso debería ser un pastor. Obviamente, claro, si el deseo de uno de la feligresía es ver un pastor que de pronto, no estamos mal que tenga su carrito, que tenga lo suficiente para sostener a su esposa, a sus hijos, uno, dos, o los 4 hijos que tenga, o el equipo, bueno, lo que tenga, como que tenga lo justo, ¿sí? Pero ya una persona que tiene, o me he hecho es ostentoso, que tiene 4 casas o sea, hasta ahí ya han 3 apartamentos, tantas cosas que pueden tener. Pienso que es lo que es antibíblico, ¿sí? Y si ellos dicen que ellos están cumpliendo los diezmos, entonces no deben tener nada. Ahí sí, ni modo, yo pienso que no deben tener ningún terreno, nada, ¿sí? Entonces hay que ser claro con la Biblia. Y en ese caso nosotros siempre lo vamos a mencionar. Si un pastor tiene 2, 3 casas, apartamento, carro, casa y yate, pues hermano, no pida diezmo porque sus casas, el arriendo lo está sosteniendo, o sea, es más que suficiente, y el pastor le es necesario vivir con lo justo, al igual que su feligresía. Que no pida salario, porque el diezmo, acuérdese que es un principio de la iglesia para el necesitado. Ahí sí ya se enfocaría todo para el necesitado y la obra para abrir otra iglesia en otro sitio. Pero el problema es que no lo utilizan bien, ni tampoco se le enseña a la iglesia. Si usted quiere saber cómo se utiliza el diezmo, hermano, le invitamos a que en nuestra página de Facebook se meta a los estudios, son una serie de estudios que hicimos del libro de Malaquías y explicamos cómo se debe utilizar muy bien el diezmo, cómo es la manera bíblica. Hermanos, vamos a entrar pues, en un nuevo espacio, en una nueva, digámoslo, sección de Abramos la Palabra, que es contextualizando el verso, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nos damos cuenta que se cogen versos al azar, los descontextualizan para montar cualquier cantidad de herejías, ¿cierto? Una de esas, que justamente en la metafísica, tergiversa un texto que el hermano Antonio ahorita lo va a leer. ¿Qué hace la metafísica? La metafísica te dice que tú tienes que pensarlo, tienes que creerlo en tu corazón y tienes que hablarlo para que se haga realidad. Que es una tergiversación que lastimosamente llegó a Dios del cristiano, y en medio de la iglesia hoy lo tenemos, que la gente es ignorante, pero es una tergiversación de Romanos capítulo 10. Por favor, Antonio, ¿puedes contextualizar? Bueno, sí, vamos a leerlo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, realmente uno lo lee y uno podría hasta de pronto, digo yo, porque yo pienso que uno tiene que tener de verdad una mente muy carnal para decir que yo tengo que tener eso en mi corazón y confesarlo y declararlo para mí. Pero hasta solamente con leer el versículo uno se da cuenta qué es lo que dice, porque con el corazón se cree para, dice, justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, y es evidente que está hablando de salvación y de justicia. O sea, eso nos toca inmediatamente algo pero hay gente que utiliza este versículo y lo saca fuera de contexto. Pero ahora leamos el contexto inmediato del versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí sigue diciendo ahora sí el 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel, versículo 11, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, simplemente es mirar, y chévere que hagamos esta parte, porque yo siempre he dicho,
hay hermanos, por ejemplo, que tienen esa cajita de promesas, ¿sí? Que muchos hermanos tienen y sacan y la leen. ¡Ay, Dios me habló! ¡Qué promesa tan linda! Pero qué lindo que usted aprenda a coger esa promesa y la lea con el libro completo, con su contexto general y su contexto inmediato. Pero aquí ya podemos entender a qué se refería esto. Amén. También hay otra cosa que se dice que si tú crees, todo es posible. Entonces, si tú crees que Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar un carro. O sea, es como si el creer y el tener fe cogiera y le torciera el brazo a Dios para que Él lo cumpliera, ¿cierto? Y para eso utilizan muy mal el texto en Marcos 9:23, que el hermano Darwin no lo va a contextualizar. Amén. Vamos a leer el texto, voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. En el versículo 23 dice, Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Haciendo una pregunta. Todas las cosas son posibles para el que cree. Entonces, vamos a mirar el contexto. Jesús viene, hay un joven que está endemoniado, tiene un demonio mudo. Dice que un demonio mudo y dice que lo atormenta, entonces el padre va a los discípulos de Jesús y los discípulos de Jesús no pueden sacar el demonio. Y luego el padre va a donde Jesús y ahora sí le damos el contexto, le damos desde el versículo 18. Dice, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez, y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Punto. Y ahí sigue un punto seguido. Dice, pero si tú puedes hacer algo, hace una afirmación el hombre, el padre del muchacho, dice, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le pregunta, ¿cómo si tú puedes? Pero no le está diciendo como si yo le dijera a Hernán, si tú puedes hacerlo. No, Jesús le está preguntando, ¿usted cómo me dice que si yo puedo? ¿Cómo si tú puedes? ¿Cómo si yo puedo? Jesús está diciendo, ¿cómo así que si yo puedo? Obvio que puedo. Y Jesús ahí sigue diciendo, todas las cosas son posibles para el que cree, pero ¿para el que cree qué? Para el que cree que Jesús es poderoso para sacar ese demonio. Ese es el contexto. Jesús no está preguntando, que no está diciendo que nosotros podemos, Él no está afirmando eso. Él le está preguntando al hombre que cómo es capaz de preguntarle a Jesús que si puede hacer algo. Obvio que puede. Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Cristo, el Mesías, Él lo puede hacer, Él puede. Él vino a eso, a hacer libre a las personas. Entonces, ese es el contexto, hermanos, de que nosotros creamos, no es una fe de que yo todo lo que, si yo lo creo, entonces lo recibo, no, es si yo creo en Jesús, entonces, pero si creo conforme a su voluntad, entonces ahí sí lo recibo, no mis caprichitos. Amén, hermano. Algo muy interesante también, que hoy en día vemos lastimosamente en medio de la iglesia, es el hecho de que a ti te dicen, es que tú tienes que llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces, lo viví durante muchos años, ¿no? Que llevo más de 10 años que en la iglesia se me llame el flaco y no lo soy. Entonces, por fe, entonces hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Es un ejemplo. Pero lastimosamente es así. Entonces a ti te dicen, no, es que tú tienes que decir que eres pastor y tú tienes que creer que eres pastor, ¿sí? Y tienes que llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces tienes que llamarte pastor y Dios te va a hacer pastor. Y a ti evangelista y demás. Pero lastimosamente es una descontextualización de un texto, más exactamente de Romanos 4:17, que el hermano Enrique nos va a hacer el favor de contextualizar. Bueno, voy a leer en el celular porque tiene la letra un poquito más grande, ¿listo? Eso no significa que, no, yo soy solo Biblia celular, ¿no? Dice Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida
a los muertos. ¿Abraham podría darle vida a los muertos? No. Recordemos que el texto viene hablando de Abraham y de la justificación por la fe. ¿Vale? El cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese y llama se está refiriendo a la misma persona. Y ese que da vida a los muertos es Dios, no nosotros. Mucha gente dice, no, es que tú tienes que llamar las cosas que no son como si fueran, tienes que decretar esto, tienes que declarar aquel, di que ya hay trabajo así no tengas trabajo. Sí, Hernán, ese es un consejo para ti. Amén, amén. Entonces, cuando Dios le da esta promesa a Abraham y le dice que le dará padre de naciones, lo está llamando algo que no es, algo que todavía no es. Está en el capítulo 17, verso 5 de Génesis. En el capítulo 18 Dios apenas le hace la promesa, o sea que esto está antes de que Abraham fuese padre. Él está diciendo, tú serás padre de naciones. Dios está llamando a Abraham algo que no es, porque solo él tiene ese poder. ¿Y qué? ¿Y Dios lo cumplió? Dios lo cumplió y lo sigue cumpliendo en la simiente que es Cristo. ¿Sí? Entonces, no viene hablando de que yo puedo decir que esa puerta es blanca o que ese árbol de Navidad se le va a caer las pepas, ¿sí? Y va a cambiar de color y ya, listo, se hizo, porque yo llamo las cosas que no son como si fuesen, no. Lo que pasa es que la gente ha tomado de que preciso esta palabra es para mí y yo soy el que hago eso y entonces yo me apropio de eso y entonces yo hago eso. No, es Dios quien llama las cosas que no son como si fuese, y eso está en su absoluta soberanía. En su soberanía, él es el único que puede llama a un muerto a vida, las cosas que no es como si fuesen. Amén. Quiero aportar algo ahí porque Lucho dice que siempre decimos que yo me apropio de esa promesa, yo me apropio de eso, pero ¿por qué no nos apropiamos de la promesa de que Dios dijo que nos iba a dar un Salvador? ¿No? La gente, de eso es lo que menos se apropia. Nosotros nos debemos apropiar es de esa promesa, de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es Mesías, de que Jesús es suficiente, de que Jesús es el verdadero Rey, Profeta y Sacerdote, de que Él lo consumó todo en la cruz. ¿Y por qué nos apropiamos, por ejemplo, de que por su causa nos van a vituperar, nos van a perseguir? Eso sí no nos apropiamos, ¿cierto? Eso sí no lo decimos, eso sí no lo declaramos. Justamente la que me quitaste, Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12, que nos habla de persecución, o de lo que Jesús mismo nos dice en Juan capítulo 16, que nos van a sacar de las sinagogas. Entonces, también es necesario apropiarse de eso. Y en medio también del mundo cristiano se ha metido algo que es no solamente el declarar y el decretar, sino el anular. Que si tú dices, no, estoy enfermo, no, hermano, anule esas palabras. Anulo. Ahora, primero que todo, entonces, si eso fuera cierto, Jesús fue crucificado y murió, no porque fuera la voluntad del Padre, sino porque Él dijo, tengo una tristeza de muerte, cuando es completamente contrario. Él vino y obedeció al Padre, y ya lo vimos, que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como lo registra la Escritura, y siempre buscaba la voluntad del Padre. Entonces, digamos, por ejemplo, también el apóstol Pablo le hubiera dicho a Timoteo, anulo esa enfermedad que tienes del estómago, y no le hubiera dado una medicina pues normal. O Pablo, en vez de rogar a Dios 3 veces que le quitase el aguijón de la carne, hubiera dicho, yo anulo esto que tengo, o lo quito y punto, ya. O simplemente hubiera anulado su enfermedad en los ojos. Entonces, son este tipo de cosas que no caben. Ahora, ¿de dónde la gente se pega para decir esto? Lastimosamente se pega de un proverbio capítulo 6, versículo 2, que en esta ocasión yo lo voy a contextualizar. Dice el texto así: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. Entonces, claro, si lo vemos desde ese contexto, tiene muchísima lógica que Lucho diga que es enano y por eso es así, que diga Toño que es gordo y por eso es así, que Darwin diga que es casado y por eso es así, ¿cierto? No que no de ese contexto, sino fuera de ese contexto. Bueno, sí, o sea, mirándolo desde solamente eso, pero en el contexto tenemos que leer el versículo anterior que dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú prometes algo,
debes cumplirlo. Que si su merced dice que le va a regalar a Hernán unos zapatos, pues me lo regala, talla 44, ¿cierto? Es eso, a eso está hablando, que si yo prometo algo, debo cumplirlo. Mas no está diciendo que si yo digo que estoy enfermo, o que si yo me voy a engordar, o que si me voy a aflacar, así va a ser, o debo anular todo lo que es contrario. ¿Por qué? Porque es completamente contrario a lo que dice la Escritura. Y el texto está hablando de eso, de lo que yo prometo, debo cumplir. Igual ahí nos muestra cómo zafarse de ese compromiso, ¿no? Porque dice, ve, preséntate a tu hermano, arrodíllate y ruega. Pídele a él que le quite ese compromiso, ¿no? Eso es lo que está diciendo. No dice, no, hermano, no declare eso, anule eso. No, dice totalmente lo contrario. Y cuando dice que es fiador, es porque se comprometió con una deuda con el hombre. En el contexto histórico que está ahí, es que se comprometió en una deuda con el hombre, entonces él también va a pagar con esa deuda. Y eso es lo que le está diciendo Salomón a su hijo. Exactamente, que es cuando nosotros nos ponemos de fiador para que a alguien le hagan un préstamo en el banco. Esos son los contextos reales de estos versículos que lastimosamente, mucha iglesia, muchas personas que dicen ser cristianas, que no juzgo si son o no son porque yo no conozco su vida personal y su intimidad con el Señor, pero que cogen estos versos para descontextualizarlo y enseñar cosas que no tienen nada que ver. Igual también está cuando le dice Josué a la gente que su casa y él le servirán al Señor. No es una promesa de Dios, el que está hablando es Josué. Le dice, ustedes hagan sus altares, ustedes adoren lo que quieran, pero lo que es mi casa y yo vamos a adorar al Señor. No es una promesa, es una declaración de Josué, es algo que él quiere hacer, no una promesa para que uno diga, me la voy a apropiar, no. Y todo el mundo anda diciendo, mi casa y yo le serviremos al Señor porque es una promesa. No, es una declaración de Josué, es Josué el que está hablando, no Dios. O uno de los amigos de Job, ¿no? Hay una parte que también cogen eso para una bendición, que es una promesa, y lo dice creo que es Bildad, creo que se llama, no me acuerdo bien, un amigo de Job, perdón que no me acuerdo ahorita, hermanos, pero y la gente lo toma como que, uy, y es un hombre el que lo dice, y más encima después al final del libro de Job uno se da cuenta que estaban muy equivocados, entonces, y la gente coge esa promesa. También cuando le dice Dios a Israel, ¿no? Y te daré todo lugar que pise la planta de vuestros pies. Y le está diciendo al pueblo de Israel que todo lo que ellos pisen en la tierra prometida pues será de ellos, obviamente porque Dios ya lo había prometido. Arqueólogos han descubierto piedras en toda la península del Sinaí, por la tierra por donde ellos andaron, han descubierto en piedras que están grabadas sandalias. Ellos se tomaron muy a pecho eso y lo hicieron. Pusieron sus sandalias ahí, grabaron con un cincel y eso todavía está ahí. Es el título de propiedad de la tierra de Israel a los israelitas. Pero eso es una promesa para Israel, no para el pueblo. Entonces yo, todo lo que piso, ahorita me llevo este tapete. Entonces estos zapatos son míos. No es todo lo que yo pise. No, pues acá, si eso fuese cierto, entonces, Dios mío, Darwin, te quedaste sin casa. Que Hernán, mire, con esos pies tan grandes. Otros textos que también cogen y descontextualizan es Juan, capítulo 15, versículo 7, que es: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Obviamente el contexto nos viene hablando es de otra cuestión completamente diferente a yo pedirle al Señor que me dé una casa y Él me la va a dar. Cuando aquí realmente lo que quiere decir el contexto es sobre la voluntad del Señor. Todo tiene que ir sobre la voluntad, por eso es necesario tener el contexto. Y aparte, el contexto inmediato quiere decir es que si no estamos en Cristo, nosotros no somos nada, porque Él es la vid y nosotros los pámpanos, y el pámpano no puede vivir sin la vid. Entonces es necesario contextualizar. Otro texto que también descontextualizan. Me gustaría decir algo a punto de ese. Ahí viene hablando Jesús y termina hablando acerca del amor, el fruto del amor. Hermanos, esto ha sido todo por esta ocasión, por este programa. Espero que usted haya entendido un poco más acerca de la fe. Si tiene preguntas, nos las puede dejar en los comentarios. Con el mayor de los gustos, nosotros la vamos a responder. O si tiene tal vez dudas con un versículo, con el mayor de los gustos también vamos a buscar la contextualización y aclarar el significado de esos versos. En lo posible y mediante la voluntad del Señor y lo que Él nos permita conocerlo más.
No siendo más, hermanos, los invito para que por favor nos sigan en nuestra página de Facebook. Aparecemos como IBR Jesús es el Cristo. También nos pueden encontrar en Instagram como IBR Jesús es el Cristo. Estamos empezando a subir imágenes teológicas y demás. Y pues para que se suscriba, le dé like y comparta estos estudios a personas que usted considere que les es necesario aprender un poco más acerca de la palabra. Me despido, Hernán Borges, junto a mis hermanos Antonio, Darwin y Enrique. Que el Señor les continúe bendiciendo.